proyecto, cómputos. Aquí está. Ya, muy buenas tardes, chicos. ¿Alguien me puede hacer recuerdo en qué ítem nos quedamos? Creo que teníamos que volver a hacer las excavaciones. Movimiento de tierras. Tengo anotado lo último. Ok, gracias. Hicimos movimiento de tierras. Ahora, pues, ¿quieren que vuelva a explicar o se ha entendido? Uno más, por favor. Ok. Ya. Bueno, acá ustedes tienen las excavaciones y necesito algo más un ratito. ¿Dónde fue esto? Listo. Deme un ratito, necesito algo más. No es eso. Acción. Práctica. Esto. Ni modo. Ya. Ok. Ya se ha admitido a todos. Ya. Ok, volvemos entonces. Por favor, desactiven sus audios.
la planilla en la que estamos trabajando es esta, entonces tenemos que hacer excavaciones de terreno en blando. Y pues en la revista hay diferentes tipos de excavaciones a las cuales ustedes pueden acceder. Les había dicho que averigüen qué tipo de suelo es el que hay por la zona en la que está ahí en su peito de su vivienda. No es muy difícil. Ustedes van acá, un ratito se lo voy a bajar. Listo. Ah, sí, está grabando. No. Un ratito. Ya. Ahora sí está grabando. Ya, volviendo a hacer lo que es excavaciones, entonces ustedes pueden agarrar en su, bueno, van a ver ustedes en la revista que hay diferentes tipos de excavaciones a las cuales pueden acceder y pues les había dicho que averigüen qué tipo de suelo hay por el lugar en el que se encuentra su proyecto. En este caso también en la zona Valle Hermoso y pues aquí están las calles que no me sirven como referencia alguna. Pero teniendo en cuenta, digamos, la zona era un tipo de suelo limoso, arcilloso. Entonces, pues puedo acceder con ese tipo de suelo a una excavación en terreno blando y no en terreno duro. En este caso aquí está con terreno blando y pues, fíjense, nosotros lo que tenemos en nuestro plano o lo que tenemos que excavar, lo tenemos acá, digamos. Tenemos las zapatas y los cimientos, es lo que debemos excavar. Y para esto me voy a ayudar de algunas imágenes que en este momento, ¿dónde está? Aquí tengo una. Y a ver un ratito, tengo una más. Un ratito. Se las pasé al grupo de WhatsApp, pero no me acuerdo cuáles eran. Si era esta. No, esta. Es esta. Listo. ¿Cuál más debe estar? Esta. Todavía. Todavía, ya. Bueno, la imagen que voy a necesitar para explicarles esto un poquito mejor es esta. Pucha, no se abrió. Ahora sí. La imagen que voy a ocupar para explicarles esto un poquito mejor es esta de acá, que sigue sin salir. Un ratito. Pero esto no se puede iniciar la función de compartir pantalla. A ver. No me está permitiendo ver la imagen. Ahora sí. No me está permitiendo ver las imágenes. ¿Por qué? Deme un ratito. ¿Por qué no me permite esta función?
Hermano. Los gatos venían arruinados. ¿Dónde? Hay un fierro. Perdón, le voy a desactivar ya. Lo que tenemos es este pedazo de acá, entonces nosotros vamos a, para saber la excavación, yo me doy cuenta que acá es un terreno blando, no veo roca en ningún lugar y pues ya, no veo roca en ningún lugar, entonces sí que se ha hecho una excavación en terreno blando. Y lo que tenemos que excavar aquí un espacio para las zapatas y para los cimientos. Es muy importante darnos cuenta de lo siguiente. Me voy a apoyar con la fotografía y con esto. Cuando nosotros tenemos una zapata, se encuentra, digamos, más o menos a una cierta profundidad. Y de ahí mismo, lo voy a hacer con otro color, de ahí mismo es de donde nacen las columnas, ¿verdad? Y se emplazan hasta pisos y pisos arriba. Y lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente, que hay una diferencia de alturas entre las zapatas y los cimientos. No se encuentran exactamente así pegaditos. Y a ver, aquí está lleno de tierra. O sea, hay ese pequeño espacio. ¿Ya? No están pegados. Y por una serie de estribos están unidos los cimientos con las columnas, al igual que las zapatas con las columnas. Y por acá sigue continuando. Perdón. Por acá sigue continuando el cimiento. No está a la misma altura, pero hagan de cuenta que sí. ¿Ya? No están pegados. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Tal vez muchos ya lo saben, tal vez trabajan en construcción, o puede que haya uno que otro caso especial, o se estén confundiendo con las zapatas corridas. En este caso, esta es una zapata aislada, ¿ya? Lo que está con color rojo son los cimientos, lo que está con color verde es mi zapato y lo que está con color amarillo es mi columna. Y vamos a agregar algo más acá, que vendría a ser mi sobrecimiento. Eso sí está sobre el cimiento, ¿ya? Y sobre el sobrecimiento ya vienen los muros, ¿no? Ya. Lo que quiero que se den cuenta acá es que al hacer una excavación, como se ve acá en la imagen, al hacer una excavación para, digamos, una zapata X, cualquier zapata, estamos haciendo parte de la excavación igual para el cimiento. No sé si se dan cuenta.
porque esta es la parte donde muchas veces se comete el error y digamos, tú estás dimensionando una excavación para algo mucho más grande que no es. Tú has excavado acá para tu zapata y a la vez hay este pequeño trocito de acá, lo voy a pintar un cachito. Ya. Este pequeño pedazo de acá está prácticamente, ya no necesitas excavar ese pedazo para el cimiento. Ya prácticamente lo has excavado para poder emplazar ahí tu zapata. Entonces, eso tienen que darse cuenta, es muy importante porque estas pequeñas áreas, volúmenes de tierra, digamos, que ya está excavado y tú lo estás tomando en cuenta, se va sumando y al final se va haciendo un costo mucho más elevado, va a terminar siendo un costo mucho más elevado. Y para cuando te des cuenta, tú ya has contratado la maquinaria y el personal para, digamos, una cierta cantidad de días para hacer esas excavaciones y han acabado mucho más antes, tal vez 1 o 2 días antes, perdón, un día antes, y tú estás ahí como que, ni modo, pues ya les tienes que pagar porque tú los has solicitado para esos días. Ellos no te van a entender el decir, ay, es que me he equivocado, he sobredimensionado más. Ya. Dicho eso y repitiéndolo en la anterior clase, entonces vamos a hacer los cómputos métricos en hoja. Voy a borrar esto un ratito, aunque me iba a servir. Ya. Ok, con esa aclaración hecha, entonces vamos a nuestros cómputos métricos. Es mi excavación en terreno duro, perdón, en terreno blando, y aquí no veo nada, entonces no se debía subir nada. Vamos a insertar acá unas casillitas. Ya. Excavación en terreno blando, y aquí puedo poner entre un paréntesis primero para las zapatas y luego para los cimientos. Para las zapatas de hormigón armado. De hormigón armado. Igual lo vamos a encontrar en metros cúbicos. Ahora sí. Va a estar en metros cúbicos. Ups. Perdón. Este es el listado de ítems. Van a disculpar, chicos. Salí de un examen que prácticamente me ha hecho llorar. Ya. Aquí ya estaba así. Acá tenemos la excavación y el movimiento de tierras. Acá en estos ejes se refiere a lo siguiente. Ustedes se han debido dar cuenta que en sus planitos, vamos a admitir a todos. En sus planitos, aquí tienen una serie de ejes. Acá, por ejemplo, voy a cesar este momento. Listo. Acá tenemos el eje A, el eje B, el eje C, el eje E. Esas son las referencias que ustedes van a usar, digamos, para poder decir que algún objeto o algo se encuentra entre esos ejes. ¿Ya? Y les había dicho que, bueno, en algunos casos, sus zapatas no van a ser iguales, pero en el mío sí toditas, hasta estas que se encuentran acá, que parecen un poco más grandes a simple vista, son las mismas que todas. Entonces, para mí, para la excavación de zapatas, lo que tengo que tomar en cuenta es primero cuánto va a ser el ancho. Vamos a admitir a todos. ¿Ya? Agarro una zapata cualquiera y vamos a medir. En este caso, puedes tomarlo esto como tu largo y esto como tu ancho. Es de 1.25 por 1.25. En la anterior clase ya les había demostrado que todas mis zapatas eran iguales, así que pues no tengo ningún problema con eso ahora. Y que pues en este caso voy a hacer una excavación para la profundidad no la tengo en este momento. Tal vez en alguno de sus planos de ustedes sí está la profundidad. El alto de sus zapatas. Pero en este caso en la mía no me muestra, por lo tanto yo voy a asumir que mínimamente las zapatas tienen que tener un espesor para este tipo de viviendas de 0.40. ¿Ya? Yo voy a asumir que es de 0.60 o de 0.70. Pero tenemos que tomar en cuenta algo antes de hacer todo eso. Primero voy a poner acá, es 1.25. Ah, no, perdón, eso no es el alto. El largo es 1.25
y mi ancho es 1.25. Acá dice del eje 1 hasta el eje A sobre el eje A. A ver, vamos a ver. Tengo lo que es la fila 1, la columna, que las zapatas que se encuentran en el eje, es otra referencia. En el eje 1, desde A hasta I, hasta el eje I. ¿Qué pasa? Porque no cambia. Aquí está. Si hasta mi eje I tiene la misma dimensión. Son 5 zapatas en total. Entonces, lo único que me faltaría poner sería el alto. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tienen que darse cuenta. Acá al definir el alto tenemos que, no solamente estamos definiendo el alto de las, o sea, el alto de la profundidad de la excavación es muy diferente a la profundidad, o sea, a lo que vamos a vaciar. Y para eso voy a volver a usar la misma imagen de hace un momento. Nuestras zapatas se encuentran a cierta profundidad. Nuestra columna tiene una cierta altura. Y nuestro cimiento se encuentra igual a una cierta altura. ¿Ya? La profundidad que tenemos acá de excavación es la siguiente y lo voy a remarcar de la siguiente manera. Esta zapata, la altura de la zapata es, como les había dicho, vamos a tomar como si fuera 0,60, 0,70 en mi caso, porque las dimensiones son de 1,25, entonces es un poco, yo diría que es 0,70. ¿Ya? Ahora, tengo que tomar en cuenta también esta pequeña diferencia de altura que va a haber entre la zapata y el cimiento, que por lo general suelen ser 10 a 20 centímetros a lo mucho. O, pero si es para un edificio, ahí es mucho más diferente. Como estas son viviendas, es un poco más fácil poderlas dimensionar. ¿Ya? Y también tenemos que tomar en cuenta la altura del cimiento, la excavación que se ha hecho para el cimiento. En total tendríamos que sumar estas 3 alturas de acá. ¿Ya? Como ejemplo, digamos, lo de mi zapata es de 0,70 más esta pequeña diferencia de altura que sería de 0,15 o 20. Voy a poner 0,20. Se me está haciendo muy feo rayar ahí, así que mejor lo voy a poner en el Excel. Ya. Lo voy a anotar en un ladito entonces. Aquí, por ejemplo, y es la altura de la zapata, que en este caso yo estoy asumiendo de que es de 0,7, más la altura, esa pequeña diferencia de altura de ahí que va a ser de 0,2, más la altura de los cimientos. La altura de los cimientos, muchos lo tienen ya acá. Dice en el corte de verja y te dice la altura de los cimientos, que es en este caso es de 0,50. ¿Ya? Es de 0,50, entonces aquí le tendría que aumentar 0,5. Esa es la altura total que voy a excavar. ¿Cuánto sería? Sería 0. Sería 1,4 metros de altura que voy a hacer la excavación, entonces supongo acá 1,4. Y el número de veces, en este caso, ¿cuántas zapatas será? Tenemos que contar solo sobre ese eje. Son 4. El número de veces, 4. Y como están programadas, automáticamente va a ir cambiando eso. Vamos al siguiente eje, que sería sobre la fila 2. Sobre la fila 2 no hay una zapata. Entonces vamos al siguiente eje, que sería sobre la fila 3, tampoco hay una zapata. Nos vamos a la fila 4. Y en la fila 4 tenemos lo mismo, tienen las mismas dimensiones. En mi caso, bueno, toditas tienen las mismas dimensiones, las 5 zapatas que se ven acá. Entonces, hago lo mismo que acá. Lo copio, 1,4, 1,25, 1,25, solo que en este caso en el número de veces son ahora 5 zapatos. Y me va a botar el volumen total en metros cúbicos.
Y esto es para el eje 4. Lo mismo desde A hasta ahí. Me voy a mi siguiente eje. No es necesario que ustedes tomen, digamos, como su eje de referencia el eje 1. Ustedes pueden tomar como el eje A y decir que van sus zapatas desde 1 hasta 6. Y ahí solo pongan el número de veces. Ustedes pueden ir viendo eso. No es necesario que tomen así las mismas referencias que yo. Y en el siguiente eje en el cual hay zapatas, pues sería mi eje 6, que igual tienen las mismas dimensiones y son 5, entonces lo mismo. Ya está. Esto es para mis zapatas. Esto tendría que separarlo de una mejor manera. Ahorita solo esto de acá fueron para mis zapatas, entonces tendría que haber puesto acá un pequeño subtítulo ahí remarcando que sí es para mis zapatas. ¿Ya? Ahorita me da flojera hasta cambiar todo esto. Para mis zapatas. Zapatas. Listo. Acá tendría que cambiarlo ya también para mis... Ah, perdón, esto era en el eje 6. Desde A hasta ahí. Acá puedo poner que va a ser esto ya para mis cimientos. Y para mis cimientos tomo la misma lógica. Para mis cimientos lo que voy a necesitar es excavar. Como les había mencionado hace un momento, como hemos excavado ya para todo este ancho de la zapata, entonces solo tendríamos que tomar en cuenta las distancias antes de llegar hasta las zapatas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. A ver, lo voy a pintar para que se pueda entender mucho mejor. Lo que tendría que tomar en cuenta sería solamente desde acá hasta acá, más la siguiente excavación para este pequeño pedazo de cimiento, más sobre este eje, ¿no? Sobre la fila 1. Desde acá hasta acá. Eso tendría que marcarme. En el eje 1, desde A hasta ahí, tendría que sumar todas estas distancias desde acá. Primero me voy a poner la referencia para no olvidarme. En el eje 1, desde A hasta ahí, acá va a cambiar mucho. Esto aquí no tendría que haber nada. Ustedes pueden ponerle el color que quieran, que se vea agradable a la vista. No me gusta este amarillo, es muy chilloso. Ya. Bueno, como les decía, entonces ya hemos demarcado el eje y lo único que tenemos que hacer es sumar las distancias. ¿Cómo hago eso? Pues me puedo apoyar con las herramientas que tiene el AutoCAD y lo único que voy a hacer va a ser medir, o ustedes pueden acotar cualquiera de las dos herramientas. Les va a dar el mismo resultado. Desde acá hasta acá es 2.65. Este pedazo de acá de cimiento. ¿Cómo me doy cuenta que es cimiento? Esta partita de acá es muy importante. Mi cimiento está remarcándome toda esta sección que es más ancha. Y mi sobrecimiento es toda esta parte que es mucho más delgada. Pucha, qué pulso de borracho tengo, pero ya. Esa es la forma de darnos cuenta de que cuál es nuestro cimiento y cuál es nuestro sobrecimiento. Y obviamente mis zapatas son estas de acá. Y lo que está al centro con color azul igual vendrían a ser las columnas, ¿ya? Es lo que estoy acotando. Ahorita estoy acotando todo lo que son los cimientos para poder tener una excavación exacta. Y sigo haciendo lo mismo. 3.61. ¿Por qué no lo tomo desde columna hasta columna? Porque les había dicho que ya ese espacio que ya hemos excavado para las zapatas, pues ya está
Ahí ya no hay nada que excavar en ese punto. Entonces lo único que hacemos es sumar todo lo que hemos encontrado ahí. Sería 2.65 más 0.9 más 3.61 más 3.14. Eso sería 10.3 metros de longitud. Entonces, a lo largo en los cimientos, ¿y cuáles eran nuestros ejes de referencia? Se perdió, aquí está. Este es mi largo y son 10.3 metros. El alto les había dicho que podemos verlo en esta esquina de acá. En caso de que no tenga, tendrían que dimensionar un alto, por lo menos mínimamente, la altura de los cimientos es de 0,40 centímetros, como recomendación. Ya, mi alto en este caso es de 0,50 y mi ancho es de 0,40. Entonces, eso es lo que tengo que pasar a mi planilla. Mi alto es de 0,50 y mi ancho es de 0.4. Número de veces, solo 1, y ese es el volumen total que voy a excavar ahí, 2.06 metros cúbicos. Y lo mismo tendría que hacer para los siguientes ejes. Para el eje 12 también. Y en el eje 2 van a tener cuidado de esto igual. Primero estamos haciendo por si acaso para las horizontales, luego vamos a hacer para las verticales. Entonces, en este caso, solo para las horizontales me completaría desde acá. No, me pasé. Ese pedazo de ahí no, está de más. Desde acá hasta acá, en las horizontales. Luego voy a tomar en las verticales. Para hacerlo más ordenado, me había olvidado de decirles eso, van a disculpar. Mi cabecita sigue en otro lado, perdón. Ya. Este otro pedazo de acá ya pertenece al eje 3. Esto era más abajo. Eso tendría que haber sido acá para toda esta línea de referencia de esto. ¿Ya? Creo que yo lo moví una vez y ahí se quedó. Entonces, en las horizontales para el eje 2, desde rayos, volver a donde estaba la imagen va a ser muy difícil. Ya. En mis horizontales, otra vez volviendo a repetir lo mismo de hace rato, solo tendría que hacer en el eje 2 desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Entonces, solo sería desde B hasta G en el eje 2. Eje 2. Desde B hasta G. El alto va a seguir siendo el mismo, 0.5. Mi ancho va a seguir siendo el mismo, 0.4. Número de veces solo 1. Solo va a cambiar esto mi largo. Y para eso me apoyo en las herramientas que nos presta el AutoCAD Civil 3D. Entonces solo va a ser desde aquí hasta aquí 1.85 y desde aquí hasta aquí 0.73 y el último desde aquí hasta aquí. Y tendría que acotar, que sería sumar 1.85 más 0.73 más 2.2. 4.78 sería lo que tengo de largo en ese punto. Y anotamos 4.78. Automáticamente ya tenemos un volumen. Y seguimos aumentando. Ya. Hacemos para el siguiente eje. Ahora haremos para un eje horizontal. El trabajo para para un eje vertical. El trabajo para todos los ejes horizontales sería el mismo, ¿no? Repetitivo. Ahora hagamos para un eje vertical. En este caso va a ser en A, desde 1 hasta 6.
fuerza minúscula. Desde 1 hasta 6. El alto sigue siendo el mismo. Mi ancho sigue siendo el mismo. Solo va a cambiar mi largo. Y agarro. Esa es toda la vista que voy a necesitar. Entonces, en las verticales solo necesitaría esto. Lo voy a pintar con este colorcito de acá, solamente desde acá hasta acá. Y desde acá hasta acá. Solo necesitaría eso, lo que está pintado con color azul. Y para eso entonces me apoyo en las... Voy a hacer una cosa para que se den cuenta porque creo que las voy a hacer. Estas van a ser mis verticales. Solo hasta ahí. Y estas van a ser mis horizontales. Este pedacito de acá. Este otro pedazo de acá. Acá igual un eje. Y todo lo que vendría a ser este eje de acá. ¿Ya? Lo que está con color azul va a venir siendo en el sentido vertical y lo que está con color rojo en el sentido horizontal, ¿ya? Entonces, como hace un momento habíamos hecho por el eje horizontal sobre el eje 1 y sobre el eje 2, ahora voy a hacer en el sentido vertical para el eje A y para el eje B. El resto del trabajo sería lo mismo, ¿ya? Vendría a ser lo mismo que como les voy a explicar en este caso. ¿En qué eje estábamos? En el eje A desde 1 hasta 6. Ya. Entonces, nos ayudamos de la herramienta para poder hallar una longitud. Y es de 3.05 más 1.45 y solo lo sumo y eso lo paso. 3.05 más 1.45. El largo que tenemos ahí es de 4.5 y eso lo paso a la planilla. 4.5. Número de veces 1. Y listo. El volumen es 0,90. Ahora otra vez lo mismo hago para el siguiente eje. En este caso es para el eje 2. Para el eje B. Desde 1 hasta 6 también. Esto va a ser lo mismo. Esto va a cambiar, esto va a ser lo mismo. Esto hay que jalarlo de una vez. Entonces lo único que hago es acotar toda esta distancia de acá. .05 también. Y acá este pedazo yo creo que va a medir lo mismo que al otro lado. 1.45. Entonces solo sumamos esas dos longitudes de ahí, que sería 3.05 más 1.45, 4.5. Eso lo paso a la planilla. Y como se darán cuenta, si sigue aumentando el valor. Acá solo voy a poner lo mismo que está acá, solo que vamos a aumentar algunos valores.
Listo. Ese es el trabajo sería, hasta donde han visto, el trabajo sería lo mismo, repetitivo para todo, ¿ya? Para los siguientes cimientos, lo mismo, para los siguientes ejes. Es así, repetitivo. Sé que ha estado muy, muy aburrido, chicos, van a disculpar, no he preparado nada, definitivamente me he olvidado de ustedes después de ese mi examen, ¿ya? Y creo que están bloqueados sus micrófonos. Pero como el ingeniero me está pidiendo tareas para cada parcial, su primera práctica va a ser solo hasta acá, hasta excavaciones. Solo tendrían que hacer la excavación para esto, ¿verdad? Pues solo para su vivienda, si se dan cuenta. Las zapatas y los cimientos. A ver, en un momento, creo que se silenciado todos. Menos a un tal Marcelo García. Un momento. No sé si alguien no he podido entender, porque la tarea que les voy a dar va a ser hasta aquí, y podemos parar aquí, o si quieren seguimos haciendo más ítems, que vendrían a ser ya lo que es ya la obra gruesa, y empezaríamos por las zapatas. Siempre empezamos por las zapatas, o en algunos casos una pequeña capa de hormigón ciclópeo para las bases. Pero eso depende mucho del tipo de suelo en el que están, ¿ya? Después, a ver, ¿quieren que su tarea solo sea hasta acá, hasta movimiento de tierras, o le aumentamos las zapatas más de una vez? Hasta movimiento de tierra, o sea, Hasta el movimiento de Tiedo Sausi. de una. Solo porque están en parciales. La siguiente semana vamos a hacer, ya, pero hasta la siguiente semana me tienen que presentar sus cómputos métricos hechos hasta movimiento de tierras. ¿Se ha entendido pero lo que he explicado o es que ver, trato de encontrar otra manera? Es que no he preparado nada, chicos, van a disculpar en serio. Tenía que explicarles igual el factor de esponjamiento o el factor de volumen de los materiales o bueno, de los tipos de suelos que van a encontrar. Porque cuando tú excavas algo en el suelo, o sea, cuando estaba ya en el piso, está compactado, y cuando tú lo excavas y lo llevas a la superficie, toma un factor de esponjamiento. Y cuando tú lo vuelves a compactar, ya no vuelve a ser lo mismo, porque se ha perdido cierta cantidad de humedad, entonces no vuelve a ser lo mismo, y así, y no lo he preparado. El tipo de suelo, pues pongan, ahí les sale una referencia acá. Miren, chicos, les sale una referencia en esta partecita, le dice en qué zona ha sido. Y por ejemplo, yo me doy cuenta que como es en Valle Hermoso, en la zona sur, es una zona plana, más o menos por ahí vendría a ser un suelo arcilloso o limoso. Ahora, digamos, si fuera más o menos por donde, no sé si alguien ubica el Cerro Verde o lo que viene siendo el 6 de agosto y Ñuble de Chávez, por ahí hay, ¿verdad? Hay unos pequeños cerros, bueno, son pequeños. Es rocoso el tipo de suelo ahí, entonces eso ya vendría a ser con voladura. Yo me acuerdo que mis abuelos vivían por ahí, entonces cuando me contaron que cuando construyeron su casa, pues tuvieron que hacer volar la roca con dinamita. Ahora, más o menos, si tú te vienes más ahora hacia acá, hacia la zona norte, hay hay lugares donde el tipo de suelo es roca y lugares en los cuales el suelo es tipo igual arcilloso, es un suelo blando. Y ustedes ponen nomás en el Google qué tipo de suelo presenta el Valle Hermoso, la zona sur, y les sale. Yo me acuerdo que para mi trabajo de suelos uno nos preguntó eso la docente y sale. Ustedes busquen nomás, les va a mostrar ahí. En todo caso, si no se inventan, pues si ustedes diseñaron un suelo tipo limoso y entonces un suelo blando y entonces va a ser una excavación en terreno blando. O ustedes si quieren le ponen terreno duro ya de una vez para que no estén dando rodeos. Pero tienen que presentarme sí o sí, chicos, porque no sé por qué el Inge me está pidiendo notas. Antes solo me pedía directo la defensa, al último, cuando estábamos en plenos exámenes finales. Ahí recién me pedía las notas. ¿Qué le habrán hecho? Seguro le han hecho enojar. Ya. Se inventan pues el tipo de
Bueno, ustedes escogen cuál les gusta más ahí de la revista, ahí tienen para escoger diferentes tipos de excavaciones. Pero es importante que me hagan, como les he explicado, no tomar todo el volumen, ¿verdad? Darse cuenta de dónde hasta dónde nomás. Porque si están excavando para las zapatas, ya está ahí una pequeña área excavada, entonces no pueden meterle igual, sumarle la excavación de los cimientos, ¿ya? Dense cuenta de eso, chicos. Y eso hasta la siguiente semana. ¿Tienen alguna pregunta, duda para que inicie otra reunión? ¿O está claro hasta ahí? Tienen 3 minutos para decirme sus dudas. Si no hay dudas, ahí muere. Y si hay dudas, pues iniciamos otra reunión. Sí, ¿cuántos ítems tenemos que hacer más o menos? 70. Pero en este caso, para la siguiente semana no me va a ser trabajo, a lo que entendí. Ah, Sería algo de... para la siguiente semana no tienen que tener definitivamente listo su listado de ítems, pero ya por lo menos tienen que estar ahí ya muchos, más de 50 por lo menos, porque a medida que vayamos avanzando en lo que es obra gruesa, ustedes van a ir cambiando ítems, se van a dar cuenta que algunas cosas no pertenecen, algunas cosas sí pertenecen. Y en sus cómputos métricos tiene que estar todo hecho lo que viene siendo hasta excavación, porque hasta ahí les he explicado, o hasta aquí les estoy explicando. sí, una pregunta más. ¿Puede haber casos en el cual en el plano te muestra que su cimiento y su sobrecimiento sea uno mismo, un mismo grosor? ¿Hay casos? Sí hay casos. Todo depende, digamos, mucho de eso, ya viene siendo detalles constructivos y que tengan el mismo espesor, creo que no, tendría que variar por lo menos en 5 centímetros. Pero si está así en tu plano, está así. A menos que en tu plano no tengas zapatas y te estés confundiendo y sean ese tipo de zapatas corridas. Parece todos cimientos, pero son zapatas corridas. Y lo que ves ahí arriba serías recién como un pequeño cimiento que estás usando y estarías descartando ahí prácticamente lo que vienen siendo los sobrecimientos y sobre eso se emplazaría directamente tus muros. Pero si tienes zapatas, pues entonces es el mismo ancho. El que ha diseñado eso debe tener, digamos, algo ha debido influir para que tengan esa misma dimensión. Ya, está bien, Ausi, gracias. Nos quedan 40 segundos, chicos, nada más. Ninguna pregunta para que inicie otra reunión, ¿o no? Está claro, Oxy. Listo, hasta ahí hacen entonces, chicos. Y pues suerte en sus exámenes estas semanas. Yo ya he dado uno. Ya nos vemos, chicos. Les voy a subir el video más tarde.